Estás ahí mandando saluditos y felicitando por el programa a nuestro canal de YouTube. María Elena, tu segundo tema mezclado lo... Bueno, mi segundo tema es educativo y sanitario. Y eso quería decir, pero como hoy es feriado estoy un poco con las neuronas empastadas. Estás más en recreo estoy medio hoy empastado que adentro del aula. Hay una profesora de Historia de La Plata, que además es una gran divulgadora, que tiene una revista que se llama El Arcón de Clio, que se llama ella, Daniela Leiva Seis Dedos, que publica la semana pasada una nota muy interesante de una observación de campo, o sea, en aula, que plantea algo que es tremendo, que los adolescentes, digamos como un genérico, empiezan a tener voz vieja. ¿Por qué? Por el uso de vapeadores. Del vapeador, mira vos. En Argentina está prohibida la venta de vapeadores, sin embargo se consiguen por compras afuera del país, y sobre todo hay un gran tránsito, para no decirlo de una manera más espantosa, desde Paraguay. Hay mucho vapeador, mucho cigarrillo electrónico en la Argentina, no están permitidos, pero se consumen. Y está creciendo el consumo entre adolescentes y jóvenes. Algunas cuestiones que son bastante bravas. El 25,2% de chicos entre 12 y 13 años admite que probó un cigarrillo alguna vez. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, ya a nivel mundial alertó sobre la problemática del consumo de estos dispositivos electrónicos, porque en realidad parecieran ser más perjudiciales para la salud que el cigarrillo común, entre otras cosas porque hay parte de esos líquidos que no se sabe qué componentes químicos tienen. Ahora, a pesar de eso, por ejemplo, la Defensoría Bonaerense hizo un relevamiento y dio una cifra tremenda. El 41,8% de los adolescentes cree que los vapeadores o los cigarrillos electrónicos son menos dañinos que el cigarrillo normal, digamos, normal en el sentido del consumo que del paquete. Y la Fundación Interamericana del Corazón, su capítulo argentino, hizo también un relevamiento y dio que el 2,4% de los adolescentes entre 13 y 18 años consumen vapeadores. Bien. El 47,7% dicen que los probarían. Y el 61% admite que los comienzan a usar entre los 14 y los 15 años. Bueno. ¿Qué me decís? Contundentes los datos. Y preocupante. Muy preocupante. La nombraste a la profe, a Daniela Leiva Seis Dedos, ¿no? Sí, señor. Bueno, la tenemos para charlar vía Zoom, y lo sumamos también al doctor Alejandro Videla, que es neumonólogo. Doctor, gracias por estar. Bueno, primero gracias a ustedes también por la invitación. No, por favor. Los datos que vos decías, yo le agregaría además que una encuesta todavía más reciente de CEDES, que mostró que 1 de cada 3 adolescentes en esa franja, entre los 11 y los 15, han probado el vapeo. 1 de cada 3. 1 de cada 3. Wow. Y un 10%, compatible con la encuesta de la Fundación Interamericana del Corazón, son usuarios regulares, es decir, son productos con un atractivo muy grande, y no solo que son atractivos, sino que los están vendiendo a esa población. Claro. Lo están vendiendo, como bien apuntaba María, por el tema de que lo muestran ahí, se los presentan de manera muy atractiva, ya directamente no son para adolescentes, son para chicos. Son para niños. Son para niños. Exactamente. Ese tipo de muñequitos o dispositivos de vapeo que recuerdan personajes infantiles, porque la idea, de hecho, en España ya se está generalizando que el regalo de primera comunión de los españoles, que alrededor de los 10 años, es un vapeo. Es un aparatito de estos, ¿no? Los vapeadores, para los que no los han visto, no los conocen, son dispositivos que tienen un tanque, como bien lo describieron ustedes, y un calentador con una batería, con una espiral que levanta una resistencia que levanta temperatura. Ese líquido produce un aerosol, todos los componentes de ese aerosol son tóxicos. Ahí tenemos propilenglicol, que es refrigerante de los autos, tenemos formaldehído, que es una sustancia venenosa, tenemos benceno, que es una cosa que producen el escape de los autos. Totalmente, claro. Tenemos diacetilo, ustedes vieron, háganse una idea,
las palomitas de maíz que se pueden comprar acá Sí. mismo en el shopping si uno va al cine. Está bueno para comer, no son tóxicos, el diacetilo que se usa para que tengan ese gusto tan azucarado, Sí. pero inhalarlo es otra historia. Y de hecho en Estados Unidos hubo una epidemia de lo que se llamó la enfermedad pulmonar aguda vinculada al vapeo, que la sigla en inglés es EVALI, Sí. que era una injuria pulmonar multifactorial Sí. producida por recibir estas cosas. A ver, la tenemos a la profe Daniela Leiva Seis Dedos. ¿Cómo va, profe? Gracias por estar allí, ¿eh? ¿Cómo le va? Buenos días. Hola, ¿cómo andan? Acá también colaborando para que se vaya Úbeda. Bueno. Tranquila arrancó la profe, ¿eh? Arrancó livianita, ¿eh? Hincha de Boca, presumo. Ya somos dos acá. ¿Al doctor también? Yo también sé Bueno, más votos. Úbeda, tenés un problema, ¿eh? Te tenés que ir a las nubes, como dijo Te María das Elena. cuenta que se dan cuenta todos menos Riquelme y Úbeda, que son los que tienen que decir si uno se va o lo echa. Esta es una pieza en vivo maravillosa, ¿eh? No. Nuestros Tremendo. invitados La voy a directamente. clipear, la voy a clipear. No, por favor, Sí. todos contra Úbeda. No tenemos nada en contra de Úbeda, pero bueno, Boca tiene Bueno, que ganar. no pareciera. indudablemente, ¿no? Que no se note. No, eso. Bueno, profe, vos lo contás como experiencia de campo, el doctor como especialista en el tema, como neumonólogo. ¿Es un fenómeno que ya lo ves como generalizado, el tema del vapeo en los chicos? Sí, mira, después de la pandemia es como que revolucionaron, o sea, se hicieron más cosas más adictivas en todo sentido, desde la ludopatía. Es como que se abrió más o se hicieron más potentes todas las adicciones, o sea, las ganas de experimentar por experimentar. Todos fuimos adolescentes, nadie nació viejo. Y como es, los chicos cada vez les duran menos las cosas para ser adictivos, ¿entendés? Van probando constantemente. Y ahora, después del que tuvimos un crecimiento exponencial en el colegio sobre la ludopatía, empezó ahora desde 1 año y medio, más o menos 2, que vemos que los chicos, viste, aparte de la voz vieja, siempre tienen problemas para respirar, Claro. terrible, como, o sea, Ay, que estamos le grabando. están y esto empecé yo, como soy chusma, soy profesora de historia, ¿viste? Y los de historia somos re chusmos. Empecé a preguntar a ver qué pasaba. Y además tengo una hija de 16 años. Y no, mami, es el vapeo, es esto, le digo yo, ¿cómo que el vapeo? No es que está prohibido, ¿viste? Porque uno primero piensa bien en algunas cosas con los chicos. Chicos de 12, 13 años, de verdad, yo todavía a veces decía, no puede ser. Y sí, empecé y lo compran, viste, falsifican los datos, a veces no, generalmente, y los compran vía Paraguay, ahora con Shane, Claro, con la y compra no tienen ningún internacional control. se abrió una puerta tremenda. Ahora, lo Es que... un caballo de Troya. Y Es lo un que- caballo de Troya. No Daniela, sabes. ¿vos estás viendo que este vapeo hace que los estudiantes tengan problemas de salud, falten con más regularidad al colegio? ¿Empieza a sentirse dentro del aprendizaje ese impacto del vapeo? Mira, el ausentismo no influye tanto en el ausentismo, porque el ausentismo ya viene por todo, no es exclusivamente de este caso. Sí, los veo de verdad, con voz vieja, garraspera, ¿viste? Claro, sí. A ver, vos sabés que chicos de 12, 13, hasta 15 años está cambiando la voz, lo ves en esos altibajos. Hoy no lo ves más, ese tipo de la sintonía de la voz, es toda vieja. Y eso a mí, y catarro, ¿viste? Claro. Cuando Claro. tienen, ¿viste? Doctor, Cargado. ¿y cuáles son los primeros síntomas? ¿A partir de cuándo, en qué momento empieza a aparecer síntomas como consecuencia del vapeo? Bueno, las estadísticas que hay de varios estudios grandes que se han hecho en Estados Unidos, que son muy meticulosos en tomar los datos, es que a partir de los 13 años, Sí. los chicos ya están empezando a tener una enfermedad que se parece a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica de los adultos de 40 años que produce el cigarrillo. Nos está anticipando la enfermedad. Y como bien dijo la profesora, si los chicos tienen un fondo asmático o alérgico, les va a empeorar el cuadro y todavía más aún. Y el Claro. tercer cuadro, que es lo que bien dijo también la profesora,
hay otra cosa importante, es el caballo de Troya, que es que una cosa que por ahí nos olvidamos, es que la nicotina es la sustancia más adictogénica que existe. Claro. O sea, más allá que la heroína, más allá que la marihuana. Los vapeadores tienen nicotina. Exactamente, Okay. aun cuando los vendan como que no los tienen. Sí. Eso se ha medido en varios países. ¿Eso de es para generar la Latinoamérica. adicción? Exactamente. Okay. El cerebro del chico adolescente es un cerebro plástico, un cerebro que se puede modificar con facilidad. Uno lo expone a la nicotina y la nicotina, en el equivalente de 100 cigarrillos, ya modificó la estructura del cerebro del adolescente y le hace pedir más nicotina, porque, como bien dijo también la profesora, el cerebro del adolescente es un buscador de recompensa, y la recompensa viene con una sustancia que se llama dopamina, otra sustancia que se llama serotonina, y esa sustancia las dispara con mucha facilidad la nicotina, y el cerebro del adolescente rápidamente se hace dependiente de esa sustancia. Profe, ¿vapean en la escuela? Mira, adentro de los baños no te podés meter, pero al salir del colegio sí, en las previas, o sea, las previas para cuando empiezan a salir y todo se vapea, porque encima lo van pasando, o sea, también es antihigiénico. Es como el mate, de alguna manera, más Claro, peligroso, ¿viste? obviamente, ¿no? En vez de pasar, viste, como es algo de tomar, que también Sí, está sí, mal, sí, pero sí. lo van pasando, entonces no se limpia, viste, los ves con los dientes, los empezás a ver con los dientes medios amarillentos, viste. ¿Eso es así también, doctor, el vapeo amarillenta? O sea, es como un cigarrillo, al fin de cuentas. Sí, digamos, es una sustancia que, ese famoso disminución de riesgo que Sí, también mencionaron, sí. es una cosa que no está debidamente medida, Claro. y es una cosa que realmente no la podemos afirmar. Entonces ese riesgo, lo que tenemos es un riesgo distinto, es un riesgo que no lo podemos conocer todavía, porque el cigarrillo nos tomó a los médicos casi 100 años conocer Claro. cuán dañino Claro. era, Exactamente. y lo hicimos porque nos hizo daño a nosotros, los médicos. El estudio donde se definió la enfermedad producida por el cigarrillo fue un estudio hecho en los médicos británicos, que como los médicos estaban todos anotados en un registro, se dieron cuenta cuáles eran los que se morían antes, los que fumaban. Claro, claro. Y Y eso, otra cosa, sí. en los dientes se empiezan como a caer, porque antes el cigarrillo normal vos lo tenías amarillo, pero acá como que, no sé si es por esto o por otras cosas, es como que se empiezan como a agujerear, o sea, viste, te gastan muchísimo los dientes. Sí, te afecta mucho también las encías, te produce una inflamación crónica de las encías que te hace que las piezas dentarias se caigan antes. Se terminan de tiempo. cayendo, claro. Y lo que mencionó la profesora, el tema de las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales son el punto de entrada del aerosol y es un lugar que se inflama con mucha facilidad. De hecho, yo hago consultorio para ayudar a la gente a dejar de fumar y es muy común que cuando estoy trabajando con un fumador y veo que más o menos le gusta la música, le digo, ¿por qué no hace la prueba, ya que va a dejar de fumar, de ir a un coro o a un lugar donde le entrenen la voz? Y se dan cuenta enseguida el impacto favorable que les hace dejar de fumar sobre la voz. Claro, porque recuperan la capacidad pulmonar. Y claro. además le mejora la inflamación de las cuerdas vocales. Claro. Doctor, ¿y usted está viendo el impacto del cigarrillo electrónico en el consultorio también? Sí, nosotros también lo vemos chicos que vienen con cuadros asmáticos que no podemos explicar su causa y en algunos casos de neumonía hemos visto que no podemos entender por qué se producen y cuando empezamos a interrogar salta el tema de los cigarrillos, porque una de las cosas que tiene el cigarrillo electrónico, que a diferencia del cigarrillo convencional tiene, como les expliqué, lo de la resistencia que tiene, inyecta o dispara pedacitos de metal dentro de la vía respiratoria, entonces eso nos aumenta el riesgo de infecciones respiratorias, más el hecho que mencionó la profesora que comparten el aparatito entre ellos. De hecho, algún padre me ha venido a ver al consultorio y decirme, mire, doctor, yo estoy pensando en comprarle el vapeador a mi hijo para que no lo comparta con los compañeros. Le digo, no, pare. Lo que hay que hacer es ayudarlo a este chico para que no vapee. Claro. Por ese lado pasa la cosa, no para que vapee de forma segura, entre comillas. Profe, a nivel... Sí, dale. Que hay leyes, acá hay proyectos de ley en Argentina que una vez el presidente actual también lo potenció, de hacerlo legal al vapeador. Sí, eso es real. Como tienen muchísima más plata, todas estas empresas ejercen presión sobre eso. Sí, yo en este momento soy el presidente de la Asociación Argentina de Tabacología y nosotros estamos muy preocupados por la capacidad que pueden tener las empresas tabacaleras. Funcionan por sí mismas y funcionan a través de proxy, de grupos de lobby. De grupos de lobby. Exacto, entonces hace poquito, en diciembre, vino una entidad que se llama World Vapers Association, una asociación mundial de vapeadores que tenía acceso a un montón de
ministros, senadores, diputados, y le pedimos junto con otro grupo de asociaciones que estamos en el tema de la abogacía contra el tabaco, un informe, que no hemos tenido ninguna suerte con eso, preguntando qué es lo que puede estar pasando. O sea, realmente estamos preocupados de la capacidad de impacto que pueden tener estos grupos sobre las autoridades. De hecho, doctor, en el mundo algunas tabacaleras han comprado licencias de vapeadores, ¿verdad? La compraron todas, o sea, dejaron de ser... Cuando aparece el vapeo lo inventa un bioquímico chino que trató de inventar una especie de sistema para disminuir el riesgo. Detrás de toda esta historia había como una especie de buena intención. Dicen que las buenas intenciones pavimentan el camino al infierno, sí, ¿no? Absolutamente. Entonces, al principio la idea era esa, inventar un dispositivo que fuera de menos riesgo. Y los primeros dispositivos eran chinos, fabricados por empresas relativamente chicas, pero en cuanto a la industria tabacalera fue viendo esto, y también les recomiendo un documental de Netflix que hay muy bueno sobre toda la historia de cómo se generalizó el vapeo en Estados Unidos. También una empresa norteamericana compró la idea y desarrolló su propio dispositivo, supuestamente para que la gente tenga menos riesgo. Pero la empresa tabacalera dijo, esto está fantástico, porque esto le ofrece a los cerebro adolescente la nicotina pura y no alterada, y con favorizantes, y con una forma mucho más atractiva, y que además se pasa por debajo del radar de la legislación. Profe, hay... Perfecto. Perdón, doctor. Hay campañas a nivel educativo, se está hablando del tema, algún abordaje al respecto. ¿Está pasando algo a nivel institucional? No, porque siempre acá, viste, todo se le... Hablando así, esto ya es la parte bien adolescente, todo se le pide al colegio y vamos, viste, tapando hueco. Hace 2 años, 3 que venimos haciendo la ludopatía. Tocando puerta, ahora sale esto, ¿viste? Y para aprender y todo, o sea, la escuela es la caja de resonancia de la sociedad, pero, ¿viste? A veces porque yo no sé, o sea, yo sé de esto, lo podemos elevar y todo, pero después viene la burocracia. Sí, claro, está clarísimo. Bueno. Para el doctor, ¿hay evidencia científica sobre el vapeo y el cáncer de pulmón? Todavía no la tenemos tan fuerte. Desde el punto de vista biológico, es altamente probable, justamente por la inoculación de los metales pesados, de que tengamos aumento de riesgo de cáncer. El problema del cáncer es el mismo problema que lo tenemos con el cigarrillo convencional también, que el tiempo que toma en aparecer hace que uno lo pierda de vista. Y la tercera cosa que es muy difícil recordar, porque uno no se queda otra que preguntarle a la persona que sufrió cáncer, mire, usted vapeaba, es muy difícil recordar ese antecedente, porque el 80% de la gente que vapea, sobre todo cuando transicionan a la adultez, se hacen fumadores de cigarrillos convencionales. O sea, se solapa ese consumo. Entonces es muy difícil aislar el efecto, pero desde el punto de vista biológico hay montones de estudios. De hecho, hay una doctora que trabaja con nuestra asociación en la Universidad de San Luis, que tiene varios estudios hechos en modelos animales, mostrando cómo el inducirlo, obviamente una cobaya no puede vapear, pero uno la puede meter en un ambiente con el aerosol similar del vapeo, claro, y les induce cáncer. En los pulmones de un vapeador a un fumador de cigarrillo convencional, ¿las consecuencias que se van viendo son las mismas? ¿Se va acartonando el pulmón? Son distintas, y esto es muy interesante porque mucho del impacto que uno ve en el pulmón del fumador tiene que ver con hidrocarburos, que es justamente lo que el vapeo no tiene, y de ahí es el origen de la narrativa del menor riesgo. Pero enfermedades distintas, como el asma, esta variedad nueva de enfermedad pulmonar obstructiva crónica producida por bronquiolitis obliterante, las neumonías producidas, lo que se llama pulmón de las palomitas de maíz, que lo produce el diacetilo, son enfermedades distintas producidas por el vapeo que no producía el cigarrillo convencional. Bien. ¿Sabes qué? Yo me acuerdo cuando... Yo soy de la generación que ya el vapor lo vio en mis compañeros. Claro. Me acuerdo que a uno de mis mejores amigos del colegio, yo le decía, pero es necesario. Es que es muy sano, Lucas, es muy sano. Pero ¿sabes lo que me decía? No, esto no hace mal como el cigarrillo. Claro. A mí me lo han dicho colegas, fumadores de toda la vida, que pasaron al vapeo. Me decían, pero esto es mucho mejor. Y yo decía, eso es como estar vapeando desodorante de ambiente. Me daba esa sensación de ese líquido que uno no sabe. Y además con distintos sabores, ¿no? Exactamente, que no hay ninguna sustancia del aerosol de vapeo
vapeo que no sea tóxico. Que no sea tóxico, claro. El tema claro. de la manera de distribuirla es distinta que el cigarrillo convencional, es probable que el tipo de impacto sea diferencial, pero también ustedes fíjense, antes el cigarrillo tiene una unidad. Uno le pregunta a un fumador, ¿cuántos cigarrillos te fumas por día? Te dice 20, 15, 10. El vapeador no te puede cuantificar cuánto lo usa. Claro. Y como se comentó recién, hay mucho vapeador que lo usa en lugares públicos. Los días que viajé afuera, entré a Ezeiza y había 2 o 3 personas vapeando en la cola de migraciones, porque no los habían dejado desenfundar el vapeo en el avión. Y la desesperación por nicotina los estaba haciendo vapear en la fila de migración. Bueno, profe, ¿cómo andan los historia das, no? Sí, la vieja de historia. Bueno, escúchame, ¿cómo están los pibes con la historia? ¿Van bien o más o menos? Sí, me parece que muy bien no van, porque si no andarían un poco mejor las cosas. No sé. A mí, yo soy apasionada, a veces hemos hablado y todo con María Elena, y Sí. Lo que pasa es que está muy desvalorizada en sí toda la educación. Bueno, vos lo ves, pues yo te escucho, así que, pero bueno, a mí ya te digo, soy una persona muy chupa en todo sentido, entonces lo que le encontré a la historia es eso, saber historia del chusmerío de la humanidad. Totalmente, Así. está bueno. El cotilleo, como dicen los españoles. Bueno, profe, gracias, un cariño a la distancia, gracias por sumarte a la mesa. Saludos a todos, gracias. Bueno, Gracias, doctor, Daniel. y el tratamiento para dejar de vapear al tener nicotina, supongo que debe ser similar, parecido, Sí. no sé, es igual al fumador Nosotros de cigarrillo. lo estamos aprendiendo esto Claro. también, como toda la sociedad, y en este sentido lo que estamos viendo es que algunos medicamentos que son bloqueantes de los receptores de nicotina, que está mostrando mucha promesa en eso. Hay uno que no está en el mercado ahora que se llama vareniclina, que esperamos que algún medicamento similar va a salir en algún tiempo, que se llama citicina, y va a estar en el mercado de Argentina en poco tiempo. Y estos medicamentos que bloquean los receptores de la nicotina son los que mayor promesa muestran, porque la nicotina que usábamos para combatir y dejar de fumar, que es la que viene en parches, el parche, el chicle, caramelo, eso. no distribuye la nicotina con tanta efectividad como estos dispositivos que son tan... ¿Y cómo se fuertes. aplican estas drogas nuevas? Claro, estos son medicamentos orales. Por oral. pastilla. Y lo que hay que hacer, sobre todo, que es lo difícil en un adolescente, es el compromiso, porque como la adicción es multifactorial, es muy importante que la gente tenga el componente de compromiso y de modificación comportamental, al mismo tiempo que el tratamiento de la cosa biológica producida por la nicotina. Claro. Eso le quería preguntar, quizás para cerrar. ¿Qué le pide o le recomienda a usted a un padre para que le explique al adolescente que el vapeo y el cigarrillo no es bueno para su salud? Bueno, lo primero que le diría es que no le quite el vapeo, porque toda cosa taxativa muchas veces no funciona, pero tiene que sentarse a explicar y tiene que informarse y ayudarlo al chico a que descubra por sí mismo. Hay muchos recursos, afortunadamente, en internet ahora, donde se explican todos estos riesgos. Y sobre todo lo que hay que explicarle a los chicos que son amantes de la libertad es que esto es un nuevo tipo de esclavitud. Es una esclavitud del cerebro, es una esclavitud biológica que los va a mantener encadenados durante todo el resto de su adultez y su adolescencia, si no la dejan ahora. Y una vez más, dejar el espacio abierto para el diálogo. Que estas conversaciones, lo mismo que pasa con la ludopatía, con el consumo excesivo de alcohol, con la marihuana, necesitan mucho diálogo de los padres hacia los hijos para poder funcionar. La última no tiene nada que ver con vapeo ni con el cigarrillo, pero lo vengo escuchando de tanto en tanto en redes. Sí. Los saumerios en las casas son perjudiciales para la... No debería usarlos una persona que tenga una enfermedad pulmonar conocida. O sea, que un asmático no puede tener ese tipo de... Interesante esto, porque el saumerio siempre refiere a un limpiar el ambiente, pero puede haber riesgos. Y sí, porque es un aerosol, o sea, esto otra vez más, es una combustión de una biomasa que tiene un montón de partículas. Entonces, si la persona con estos productos no le pasa nada, no tiene un antecedente de asma, de enfermedad pulmonar obstructiva, úselos con toda tranquilidad. Pero no son dispositivos que uno sepa con seguridad que purifican el aire. Lo aromatizan, eso es más agradable, eso no queda ninguna duda, pero una persona que tiene una enfermedad respiratoria no se puede exponer a ese tipo de productos. Doctor Videla, ha sido muy gentil en visitarnos, muchas gracias, muy claro además. Muchas gracias por la invitación. Gracias.